Mr. President of Fit North America, with us. Yeah. Yes, so pleased to be able to attend and so grateful to Sergio and his team for arranging this series of webinars. And Well, I in this case, it was Tanya and her team, and I'm part of her team today. It was all her baby, and it was all her doing. So We we are Thank can all you. support together, it. Thank you, Chairman. Tanya. Yes. Thank you, Tanya. Let me just take 10 seconds to tell everyone who is here that we hope that you check out the conference that Fit North America is putting on in Monterey, California, the first week of October. And maybe if the emails of people who registered, maybe you can send them a link to the conference website afterwards. Will do. I promise I will do it again and check with everybody so we can go to the next gen in Monterey, California. Thank you. So, And now I okay. turn it back to you for this. Thank you. But I this just wanted webinar. to acknowledge your presence here. Empezaremos, son las 7:06 de la noche en la Ciudad de México. Estamos empezando 6 minutos tarde y la razón es porque está entrando mucha gente y no queremos que se pierdan la primera parte. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de webinars del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y FIT Norteamérica. Esto es una cosa que nos hemos comprometido nosotros en nuestro equipo, formado por Tania, por Lorenia y también por Mónica y Helen, que siempre nos ayuda, en que hemos decidido que los temas de importancia en la profesión deben ser expuestos y presentados ante todos. Es una forma de tener una educación continua a la cual muchas veces los intérpretes no tenemos acceso, sea por trabajo, compromisos familiares o por otras razones. Les hemos traído lo que mejor hemos encontrado para esta que llamamos educación continua y sobre todo abrir los horizontes del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencia a otras latitudes y a otros temas, que es lo que nos trae en consecuencia este webinar de hoy. Les ruego, por favor, a todos los intérpretes, esto quiere decir todos, que incluye a ellas también, yo respeto el idioma y pido a todos que por favor nos envíen sus sugerencias. Aunque han visto que vamos mes con mes, con mes, con mes, trayéndoles temas de interés, unos les gustan más que otros les parecen más interesantes, otros les parecen que son cosas aburridas y otros les parecen que son muy interesantes. Se nos acaba el tema. A nosotros 3 se nos ha acabado, 4 se nos ha acabado los temas y seguimos buscando y sobre todo encontrar conferencistas ad hoc para que estemos nosotros. Muy pronto vamos a hacer uno también sobre el intérprete en la política, que esto es muy importante. Vamos a tener intérpretes que hemos trabajado a los niveles presidenciales, a los niveles de primeros ministros, etcétera, cómo debe comportarse un intérprete en la política, qué tanto es una persona y qué tanto es el profesional que debe guardar un respeto. Es uno de los temas que les vamos a traer pronto como mesa redonda. En este caso no será un webinar, sino será una mesa redonda. En esta ocasión estamos hablando de algo que se llama OPI. Ese OPI no quiere decir la Organización de Propiedad Intelectual, sino quiere decir Over the Phone Interpreting. Esto quiere decir hacer interpretación por teléfono, que es uno de los temas más controvertidos que tenemos en la actualidad y que mucha gente no lo considera como interpretación. Dicen, es un género menor. Nada más equivocado que eso. Y por ello, ahora, antes de que yo me meta en más líos que comentaré después, quiero darle la palabra a Tania Saldívar, que fue la promotora de este estupendo webinar y que nos presente, nos diga con quién vamos a hablar directamente desde Canadá y por qué estamos metidos en en este mundo alterno a la interpretación de conferencias. Tania, tienes la palabra y mil gracias a todos por su asistencia, que tenemos nuevamente, estamos batiendo récords de asistencia en nuestros webinars. Gracias, Tania, te doy la palabra. Gracias, Napao, pero ahorita te presentará ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio.
Sí, pues tenemos el gusto de tener con nosotros el día de hoy a Ana Paola Reyes. Ella nos va a presentar una gran ponencia precisamente sobre la interpretación telefónica y la interpretación por llamada, que como bien nos dice Sergio, pues muchas veces ni siquiera es considerada como interpretación, ¿no? Y tenemos que poner estándares más claros, tenemos que hablar abiertamente de esto para que podamos todos tener pues una visión correcta y poder hacer mejor para la profesión. Y bueno, les presento a Ana Paola. Ana Paola es intérprete certificada en interpretación de conferencias y en interpretación comunitaria, tanto en México como en Canadá. Ella es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Modernas Inglesas de la UNAM y de la maestría en formación de intérpretes de la Universidad de Ginebra en Suiza. Actualmente trabaja como gerente de formación y aseguramiento de calidad en la empresa 911 Interpreters en la provincia de Ontario, en Canadá. Tiene más de 20 años de experiencia en interpretación de conferencias y en interpretación comunitaria y es amante de la formación de intérpretes y también de la profesión de interpretación. Su pasión es utilizar su experiencia binacional en el ámbito de la interpretación de conferencias y comunitaria para generar conciencia y ampliar el conocimiento sobre las ramas de la interpretación remota, telefónica y por video. Te agradecemos mucho, Ana Pao, que estés aquí con nosotros, que hayamos podido poner este tema tan importante sobre la mesa y que nos compartas tu amplio conocimiento al respecto. Te dejo la palabra y primero les recuerdo nuevamente a todos que tenemos interpretación al inglés y a lengua de señas mexicana para que puedan elegir cualquiera de los canales en los que prefieran escuchar o escuchar la presentación en español. Adelante, Ana Pao, muchas gracias. Tu micrófono está cerrado. Listo. Ahora sí, ya. Hola, buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes. Tania, Sergio, qué bonita presentación, qué bonita introducción. Muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Quiero que esta sea una plática como en familia. Esto es un tema que me llega al corazón porque después de haber sido intérprete de conferencias y llegar al mundo de la interpretación comunitaria y después de la interpretación telefónica, entiendo perfectamente las controversias, las dudas, los temores que todos hemos tenido alrededor de la interpretación comunitaria o interpretación de servicios públicos, que también se le conoce así. Entonces, es un verdadero placer estar con ustedes hoy. Voy a empezar a compartir la presentación. Espero que la vean todos bien. Y Tania, de una manera maravillosa, describió esto como un universo paralelo. Y en verdad es un universo paralelo porque sí somos intérpretes, tanto los intérpretes comunitarios como los intérpretes de conferencias, simplemente estamos en otro universo, estamos en un mundo alterno atendiendo diferentes necesidades y a diferentes grupos. Entonces, antes que nada, quiero invitarlos a saludar al elefante, porque finalmente es el momento de hablar sobre el tema. Como bien dijo Sergio en la introducción, es el momento de abrirnos, es el momento de abrir el alcance de nuestra profesión, ser lo suficientemente humildes para decir, a ver, no entiendo qué es esto, pero, pero me interesa conocerlo y eres mi primo o mi hermano de este universo paralelo y me interesa conocerte y ver en qué te puedo ayudar. Entonces, para mí es un gran honor
hablar sobre este elefante que llegó para quedarse y que tenemos frente a nosotros. Y yo sé que ahorita muchos están pensando, ¿en serio? Vamos a hablar sobre esta rama que es, no sé realmente si son intérpretes, la calidad de su interpretación, solamente son bilingües, son agencias patito, como decimos en México. ¿O por qué en este momento? ¿Por qué tenemos que hablar sobre esto en este momento cuando hay temas de desarrollo profesional dentro de la conferencia únicamente? Y yo los invito a que en este momento pensemos en que el intérprete es mucho más que simplemente la conferencia. Pensemos en todo el alcance que podemos tener si aceptamos que nuestra profesión es mucho más grande de lo que creíamos y aparte la tecnología nos está abriendo muchos caminos. Entonces, el verdadero motivo por el cual estamos hablando hoy de esto es porque el mundo cambió y el mundo nos arrasó, llegó y nos tumbó. Obviamente podemos decir, bueno, en la pandemia cambiaron las condiciones, pero la realidad es que la tecnología ha avanzado más rápido de lo que creíamos. A mí me tocó todavía utilizar este tipo de teléfonos donde me tardaba mucho tiempo marcando y si me equivocaba un número tenía que volver a empezar. Y hoy, véannos aquí, platicando, muchas personas en diferentes lugares del mundo, estamos todos reunidos como una sola familia. Entonces, no podemos negar que el mundo ha cambiado y no podemos cerrar la mirada y decir, no, 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 todo sigue igual, quiero permanecer igual, porque entonces nos quedaríamos como este teléfono. No tendríamos ni el alcance ni el desarrollo que esperamos. Entonces, ya sé que sigue. Este tema es rudo. Entonces, ¿eres técnica o eres ruda? ¿A qué lado vas a defender? ¿Vamos a defender a las condiciones laborales o la falta de condiciones laborales? Y entiendo que ha sido un tema que ha generado mucha controversia. Les prometo que voy a intentar abordar la mayor parte de estas conferencias durante esta mini ponencia, pero también los invito a que me hagan preguntas. Anótenlas, mándenlas al chat. Tania me las va a ir guardando, pero por favor, pregunten todo lo que quieran. Este es el momento para abrir y aprovechar esta controversia, porque la controversia nos genera emoción. Y simplemente el hecho de que nos genere una emoción, ya sea buena o mala, no importa. Esa emoción, esa energía contenida es la que quiero aprovechar hoy y es la que quiero que todos saquemos para que podamos aprovechar esta primera sesión introductoria sobre la interpretación telefónica y por video para deshacernos de todo ese bagaje, de todas esas dudas, de todo lo que no entendemos, para que entonces sí podamos avanzar. Y entonces podamos entender que gran parte del problema ha sido simplemente falta de información y conocimiento. Muchas veces lo que más conflicto nos ocasiona en la vida es lo que desconocemos. En general, el ser humano tiene miedo al cambio. Decimos que estamos acostumbrados al cambio, estamos acostumbrados a las estaciones, a que ahorita es verano, bueno, y sobre todo en Canadá, ahora donde vivo, las estaciones son muy marcadas y los cambios son muy marcados y decimos, sí, entendemos el cambio, pues viene el otoño, se van a caer las hojas, después vendrá el invierno, pero después todo va a renacer. Pero en realidad son cambios que al ser humano le cuestan mucho trabajo. Esta evolución, el abrir las puertas a lo desconocido, sigue siendo por naturaleza humana algo muy, muy complicado. Y yo, la verdad, lo viví en carne propia. Y para los que no me conocen, les quiero platicar un poquito de mí para que
entiendan un poquito de quién soy y por qué hoy soy la defensora número 1 de la interpretación comunitaria, telefónica y por video. Yo empecé mi carrera como intérprete de conferencia en México y después, por motivos de buscar una vida mejor para mi hija, nos vinimos a vivir a Canadá. Y aquí conocí el mundo de la interpretación comunitaria. Y no voy a negar que al principio, cuando empecé a trabajar en comunitaria, sentía vergüenza de decir que yo estaba trabajando en comunitaria. Eh, Todas las personas, cuando yo llegué aquí a buscar la acreditación para trabajar conferencia con el gobierno federal, para trabajar conferencia de alto nivel en Canadá, lo primero que me decían es, a ver, espérame un momento. Si tú quieres ser intérprete de conferencias de alto nivel, tú ya estás en otro nivel. Lo único que te vamos a pedir es que por favor no digas ni remotamente que trabajas en comunitaria. Yo empecé a trabajar en comunitaria como agente en un centro de contacto o en un call center e intérprete. Y esto fue lo que me dio los primeros ingresos y lo que me sigue dando el ingreso estable para poder mantenerme y para poder vivir en este país, que como ustedes saben es muy caro. Y estaba yo dividida completamente en esta dualidad de tengo que trabajar, necesito dinero en lo que despega mi carrera de conferencia, porque uno llega a otro país siendo nadie, ¿verdad? Yo decía, yo soy Ana Paula Reyes, y todo el mundo, órale, bien por ti, ¿no? Aquí no eres nadie y aquí tienes que llegar a empezar de cero. Y yo decía, Dios mío, ayúdame por favor, que yo lo único que sé hacer es ser intérprete. Puedo intentar entrar a otras áreas, pero no lo voy a lograr. Yo soy intérprete y por fin encontré un nicho precioso donde puedo interpretar. De otra manera, pero puedo interpretar. Y el que todo el mundo me dijera, no, no, o sea, eso no, la verdad fue muy difícil al principio y creo que ese también fue el principal motivador para aprender más sobre el tema. Ahora, ¿qué es un agente en un centro de contacto o en un call center? Porque, pues pueden ver, hay muchas personas trabajando, tomando llamadas de clientes. Los clientes están en oficinas, sobre todo de servicios sociales o en clínicas. Es un área que ha desarrollado mucho en el área médica. Y ahí antes, sobre todo, porque también la tecnología ha evolucionado, cuando yo empecé en esto, que ya también tiene sus años, había agentes que tomaban esas llamadas directamente de los clientes y buscaban a un intérprete disponible en el idioma solicitado. Si era en español, yo misma lo interpretaba. Y si no, conseguía a un intérprete de otro idioma y conectaba la llamada. Ese era mi trabajo al principio. Hoy en día la tecnología ha evolucionado tanto que ya los intérpretes pueden tomar la llamada directamente de los clientes. Ya no tiene que pasar por los agentes, pero les platicaré un poquito más sobre eso más adelante. En este momento lo que quiero decirles es que sí, tienen toda la razón. Los primeros días no saben lo difícil que fue. No se imaginan. Yo acá, ¿no? Yo soy intérprete de conferencias, por favor. Yo sé que esto es pues muy, muy sencillo, ¿no? Lo que estamos interpretando aquí son llamadas telefónicas. Venía desafortunadamente, y lo confieso, con esta idea de la interpretación telefónica, casi ni es interpretación, es muy sencilla, ¿no? Es algo muy fácil de hacer, pues a mí es, a ver, por favor, yo puedo hacerlo muy, muy fácil. No, no puedo explicar ni decirles lo difícil que fue. El nivel de agotamiento y de cansancio después de una hora
cuando mis turnos eran de 8 horas. No se pueden imaginar cómo terminaba yo un día, una jornada de 8 horas. Yo decía, es que esto es inhumano. O sea, no puede haber persona que pueda hacer esto. ¿Cómo? No, no, no. O sea, esto es explotación laboral, es explotación a los intérpretes, es imposible. Hasta que me di cuenta que no era el trabajo, era yo. Yo era la que estaba haciendo todo mal. Y en un momento van a entender por qué. Llegué intentando hacer lo que yo hacía antes en el universo paralelo, en otro mundo donde donde no aplicaba eso, donde tenía que trabajar de otra manera. Y tuve que decir, Ana Paola, tienes que entender que este es otro universo que no conoces y vas a volver a empezar de cero. Y así me puse a estudiar, a investigar, a crecer en el mundo de la interpretación comunitaria. Yo sé que siempre es muy difícil para los intérpretes de conferencia. Yo que cuando aquí les decía a mis colegas, no, es que voy a estudiar interpretación comunitaria, así como, ¿para qué? No, pues tú ya sabes interpretar, como, ¿por qué necesitas invertir tiempo, dinero, esfuerzo, sacar acreditaciones como intérprete comunitario, sacar certificaciones como intérprete comunitario? Si tú ya eres intérprete de conferencia, yo en ese momento no entendía profundamente el por qué. Solamente entendía que lo que yo estaba haciendo no me funcionaba y tenía que cambiar el enfoque. Cuando empecé a estudiar y a estudiar y a aprender más, fue cuando me di cuenta que sí, el conocimiento es la clave. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Un poquito de curiosidad para que aprendamos a ver este mundo de una manera diferente, con una nueva llave, bajo una nueva luz, porque solamente así podemos crecer y ser mejores. Entonces, les voy a hacer una analogía que para mí es muy clara y espero que sea clara para ustedes también. Imaginen que en este momento vamos a hablar de la interpretación como si interpretar fuera transportarse en un vehículo sobre ruedas, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en los diferentes vehículos que tenemos para transportarnos. Pues bueno, podemos pensar en andar en bicicleta, ¿no? Nos transportamos en un vehículo que tiene 2 ruedas, pero también puede ser en una motocicleta, puede ser un automóvil, ¿no? Para la ciudad, para la carretera, pero también están los carros de Fórmula 1, las carreras de alta velocidad. Todos estos son transportes sobre ruedas. Pensemos en que en la interpretación, todos estos pueden ser diferentes tipos o universos o modalidades de interpretación. Ahora, una de las primeras dudas, preguntas que surgen alrededor de al intentar comparar comunitaria con conferencia es, bueno, lo que pasa es que deben ser habilidades acumulativas, ¿no? Así como si estuviéramos construyendo con piezas de Lego, ¿no? Entonces, pues entonces puedes hacer conferencia y entonces, digo, perdón, una disculpa, se puede hacer teléfono y entonces le agrego un poquito otra pieza y ahora puedo hacer video y le agrego otra pieza y ahora puedo hacer conferencia consecutiva larga y le agrego otra pieza y ahora puedo hacer simultánea, ¿no? Pues no. Desafortunadamente, no siempre las habilidades que se requieren son simplemente apilables. Hay algunas que sí, hay algunas que se pueden transferir, pero hay otras que no, y hay otras que solamente aplican para un rubro, digamos, para andar en bicicleta, o otras aplican solamente para otro rubro, como conducir en la Fórmula 1. Obviamente, una persona que sabe andar en bicicleta no necesariamente sabe conducir un vehículo, pero aplica al revés también. Una persona que sabe conducir un vehículo de Fórmula 1
no necesariamente sabe andar en motocicleta. Y aquí es donde está la clave. Tenemos que aprender a reconocer a cada uno de estos grupos como independientes. ¿Y qué creen que hacía yo? Si pensamos que simultánea conferencia, por ejemplo, en la política, como mencionaba Sergio, es conducir un vehículo de Fórmula 1, pues yo quería interpretar como si estuviera manejando un vehículo de Fórmula 1 cuando tenía que andar en bicicleta. ¿Saben qué pasaba? Me caía y me caía y me caía y me seguía cayendo porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, vamos ahora a ver cuáles son las modalidades. Está bien, me van a decir, bueno, a ver, Ana, sí, en carros medio te entiendo, vale, pero pues en interpretación es completamente diferente. Vamos a ver, vamos a pensar que la interpretación se puede dividir en dos grandes campos principales o en dos universos principales, la conferencia y la comunitaria o de servicios públicos. Se le ha llamado en muchos países de servicios públicos porque en realidad el objetivo principal es ayudar a las personas que hablan una lengua que es una minoría en ese país o en esa sociedad, a obtener servicios públicos como servicios legales, que es en donde entran los intérpretes de la corte, servicios públicos como médicos, que es en donde entran todos los intérpretes de salud o los intérpretes médicos, u otros servicios sociales como en países con altos niveles de migración, servicios de migración, de asistencia social, entre otros. Entonces, esta sería como la primera gran división entre estos dos universos. Vamos a dejar de pensar en la conferencia como tal y vamos a empezar a pensar en la comunitaria. Yo entiendo que en México no estamos acostumbrados a pensar en la comunitaria o en interpretación de servicios públicos. Y debo decir que me llena de tristeza el corazón, porque no es por falta de necesidad. En México tenemos una gran cantidad de lenguas indígenas y personas que necesitan interpretación de lenguas de señas, que hemos descuidado terriblemente. Esta área de interpretación comunitaria y de servicios públicos debería existir en nuestro país y debería estar apoyada por el gobierno. Y esa es mi, mi, mi perspectiva muy personal, mi opinión muy personal, pero es el motivo por el cual no la conocemos. En países como Australia, en Europa, como en Suecia o en Estados Unidos y Canadá, son países donde la comunitaria ha crecido mucho por el fenómeno migratorio. Pero yo insisto en que en México debería existir de alguna manera. Y tristemente, pues sí, es un servicio que muchas veces es financiado por los gobiernos y son políticas de gobierno las que implementan que sea obligatorio brindar servicios en los idiomas de las minorías. Y creo que, bueno, es otro de los caminos que tenemos por recorrer y una de las áreas que tenemos que desarrollar. Entonces, vamos a empezar a pensarlo así. Ya estoy hablando de un tipo de interpretación que casi no conocemos. Ya no es la conferencia, ya no es la interpretación diplomática, es, es más dirigida al ser humano, al individuo en su día a día. ¿Ok? Entonces, si lo dividimos entre campos de la interpretación. Ahora, ¿cómo se interpreta en estos diferentes universos? En el universo de la conferencia es el que más conocemos, los intérpretes de conferencia, que probablemente hay muchos aquí. Nos encanta la simultánea, sobre todo
en México estamos muy mal acostumbrados a que casi todo se puede hacer con simultánea. Y hemos también como olvidado un poquito y dejado de lado la práctica de la consecutiva larga diplomática, donde se espera que el intérprete pueda interpretar discursos de segmentos de hasta 5 minutos o un poco más en ocasiones, ¿no? Esa consecutiva larga es mucho más común en Europa y aquí en Canadá. Es un modelo de consecutiva larga, no es la consecutiva que nosotros hacemos en México casi. Esta es una consecutiva mucho más larga que en México está un poquito descuidada porque siempre tenemos la facilidad creo, de recurrir a la simultánea y se nos ha hecho más fácil. En muy pocas ocasiones, sobre todo en entornos diplomáticos, se usa la consecutiva, pero nunca tan larga. Ahora, en el área de comunitaria y de servicios públicos, se acostumbra más la consecutiva corta, ¿no? O el chuchotash. Entonces, este es como el susurrar, ¿no? Es un modelo de un intento de simultánea, muy pegadito al ponente o a la persona que requiere escuchar la interpretación. Y es un modelo que se utiliza, pero no con la frecuencia que nosotros pensaríamos. Se utiliza mucho más la consecutiva corta, como se usa en la corte, ¿no? Ahora, si vamos reduciendo todos estos universos y volvemos al tema principal de nuestra ponencia hoy, que es interpretación telefónica y por video bajo demanda, y quiero dejar esto claro ahorita, después lo explico con mayor detalle, pero ahorita estoy refiriéndome por VRI o Video Remote Interpreting. Me estoy refiriendo exclusivamente a la interpretación por video bajo demanda. Quiere decir, en el modelo que les expliqué anteriormente, de que hay un cliente que en el momento en el que le llega el paciente al doctor que no y dice, ¿hablas español? Yo no hablo español. En ese momento toma un teléfono o toma una tablet y consigue un intérprete en ese momento, ¿ok? A eso me refiero con bajo demanda. Y es el OPI y el VRI del que voy a hablar en este momento. Estas dos modalidades están únicamente dentro de el universo de comunitaria y sobre todo se ha desarrollado mucho más en la interpretación médica. Es una rama que se ha desarrollado y ha crecido muchísimo. Es muy solicitada en Estados Unidos y probablemente son los clientes y son los que ustedes están viendo que contratan intérpretes en México. Y para otros servicios, sobre todo, como les comentaba, servicios sociales. ¿Ok? Ahora, una vez más, diferencia principal y muy grande. ¿A quién está dirigida la interpretación? Conferencia puede estar dirigida a funcionarios, a ejecutivos, ¿no? Mientras que la comunitaria está dirigida a alguien como nosotros en nuestro día a día, a ustedes, a mí. Si yo decidiera viajar a Rusia y me enfermo, me encantaría poder tener a un intérprete que me ayudara en el hospital. Entonces, ya que entendemos estas diferencias, vamos a ver la historia un poquito de la comunitaria. Entonces, como les comentaba, la comunitaria surge en estos países donde hay grandes cantidades de migrantes o minorías étnicas que el gobierno reconoce. Cabe destacar eso. El objetivo principal es ayudar en servicios públicos. Hay mucha interpretación en educación. Muchos de los clientes son escuelas para ayudar a los padres, en entrevistas con los padres y los maestros, segundas y terceras generaciones que van creciendo en otros países. Inició principalmente como una modalidad presencial. Entonces, comunitaria
todo lo que yo les he mencionado como interpretación comunitaria de servicios públicos empezó originalmente simplemente con los intérpretes yendo en persona, la escuela, el hospital, la oficina de migración, tenían una cita con alguien que no hablaba el idioma local y solicitaban un intérprete, agendaban una cita, el intérprete se presentaba y solamente así podían llevar a cabo su entrevista o su reunión, ¿ok? Sin embargo, con la evolución del teléfono, empezó el teléfono a ser una alternativa, principalmente cuando crece la necesidad, hay mayor demanda porque hay mayor migración, pero no hay más intérpretes calificados o simplemente no hay más intérpretes. Entonces, el teléfono resuelve la necesidad porque una persona puede tomar la llamada en vez de tener que transportarse a otro pueblo o a otra ciudad en donde se requiere el servicio. Al principio, estas mismas llamadas eran programadas y con el paso del tiempo empezaron a existir los centros de contacto o call centers, como les mencionaba anteriormente, y creció como la espuma. Y vamos a ver qué es en este momento. Les voy a explicar un poquito más de cómo funciona la interpretación por teléfono bajo demanda y la interpretación por video bajo demanda, ¿ok? O on demand. Primero tenemos que entender cuáles son las partes involucradas. Y esta es una terminología que dejé en inglés porque normalmente se maneja en inglés en el medio, ¿ok? Entonces, si después me escuchan decir estos términos es porque ya son de esos anglicismos adoptados, y perdón, pero así funciona. Y entonces, normalmente tenemos a los ISPs, que son los Interpreting Services Providers, que son los proveedores de servicios de interpretación. En otras palabras, las agencias, ¿ok? Entonces son las agencias de interpretación comunitaria que pueden brindar ya sea servicios de interpretación en persona, por teléfono o por video, ¿ok? Casi siempre hay un proveedor de servicios, como les comentaba, normalmente las personas que requieren interpretación están brindando un servicio, ya sea un servicio médico, un servicio migratorio, un servicio educativo, pero son un proveedor de servicios y entonces ellos son el service provider o el requester. El requester, la persona que lo solicita, se conoce más cuando se recibe la llamada, ya sea por teléfono o por video. ¿Ok? Normalmente hay una persona que es comúnmente conocida como LEP, por sus siglas en inglés. En inglés esto representa Limited English Proficient Person, que es la persona que tiene un inglés limitado, ¿ok? Que habla otro idioma y que requiere asistencia y un intérprete. Y la manera en la que funciona es que, como les decía, pensemos en un médico. Está en su consulta y el siguiente paciente no habla inglés, habla español. En ese momento, el médico toma el teléfono o un dispositivo con función de video, marca anteriormente, como les decía, a la agencia. Había un agente que conectaba la llamada, pero hoy en día estas plataformas han evolucionado tanto que los intérpretes pueden estar en su casa conectados a la plataforma de servicio y donde estén, el intérprete recibe la llamada directamente del cliente. ¿Ok? Entonces, por eso aquí pongo que puede ir la llamada directamente del solicitante al intérprete. El intérprete toma la llamada, se presenta y se presenta con el LEP y comienza la interpretación. El requester, el solicitante, habla en el idioma destino o target language. El intérprete lo escucha y lo pasa al otro idioma y así sucesivamente. Es todo. Es lo único que pasa
en la interpretación. Se termina la llamada y termina la sesión. Ahora, ¿de qué son estas llamadas y cómo eran y cómo son hoy? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Primero, aquí empiezan a surgir las controversias y las dudas. Yo sé que en este momento van a decir, bueno, sí, ok, pero ¿cómo es que los intérpretes están conectados? Pero ¿cómo es que toman las llamadas? Pero ¿cada cuánto tiempo? Yo sé que empiezan a surgir todas las dudas y las vamos a ir viendo poco a poco. Pero primero déjenme platicarles cómo era en el pasado, donde sí, no siempre fue lo mejor, cómo es hoy y cómo veo yo el futuro y cómo espero que el futuro sea aún mejor, ¿ok? Entonces, vamos a pensar en el pasado. Sí, originalmente eran llamadas programadas. Al principio, como les decía, casi todo se llevaba a cabo en persona y eran muy pocas las llamadas telefónicas y casi siempre era para confirmar una cita, para ver si el paciente se iba a ir, para confirmar la asistencia a una cita migratoria, para confirmar datos del paciente o de la otra persona. Eran llamadas muy breves, era una interpretación muy sencilla y sí, muchas veces las hacían los hijos, como siempre. Tenemos esta historia en donde sabemos que los hijos eran los intérpretes de los padres, los familiares, cualquier persona que medio decía que hablaba el idioma la hacía de intérprete, eran los mismos intérpretes que iban en persona a proveer los servicios. Y desafortunadamente al principio, pues sí, no había mucha formación, había mucho desconocimiento de códigos de ética, de protocolos necesarios que se necesitaban. Y los intérpretes pues tomaban la llamada ya sea en líneas fijas anteriormente o en los primeros dispositivos móviles con todo lo que eso implicaba, ¿no? De calidad de audio, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Todo esto ha evolucionado y hoy en día las llamadas ya no son nada más para confirmar una cita. Sí hay de esos, pero muy pocas, la verdad. Sobre todo en los servicios bajo demanda, ya son citas médicas completas. Ya es toda una entrevista para ver si le pueden dar a la persona servicios sociales, asistencia económica, todo para ver si puede quedarse en el país legalmente o no. Se da mucho apoyo en instituciones médicas, en instituciones hospitalarias. eh, Puede haber interpretación incluso en la sala de recuperación, al terminar una cirugía, antes de ponerle anestesia al paciente, quieren platicar con ellos. Sobre todo también hay muchas llamadas para los servicios de emergencia, es natural, ¿no? Imaginen que hay una emergencia, llegan, necesitan comunicarse con el herido no habla el idioma, entonces es muy importante este servicio y también en servicios de policía, ¿no? Entonces, el alcance ha crecido exponencialmente, pero a la vez también los intérpretes han crecido. Los intérpretes ahora ya cuentan con más formación. Los intérpretes de conferencia, perdón, de comunitaria y de telefónica sí tienen certificaciones. Yo sé que a lo mejor no es muy conocido, pero sí hay certificaciones y si no, por lo menos deben certificar que tienen dominio del idioma. Debemos seguir códigos de ética que son muy diferentes y a pesar de ser la misma profesión, se enfocan en aspectos diferentes a los de conferencia. Hay protocolos que son muy diferentes también, simplemente porque uno de los aspectos principales de un intérprete telefónico es brindar atención al cliente. Entonces también hacen esa labor de atención al cliente y de estar conectado a estas plataformas que les menciono, donde tienen que estar también al pendiente de la tecnología en su casa, de cómo toman las llamadas, de tener el internet correcto y su formación abarca áreas que normalmente nosotros no consideramos en la conferencia. Entonces, este es el presente. ¿Ha habido evolución? Sí. ¿Positiva? Sí. Yo lo puedo asegurar. Pero sé que va a haber personas que van a decir, ¿segura? Mm, Yo lo dudo. La verdad es que yo como que dudo. Mira, aquí hay unas campañas de adquisición de talento donde contratan a cualquier persona bilingüe, no piden experiencia, pues no piden formación, no les piden certificados y simplemente los contratan.
Ujú. Bueno, vamos a hablar sobre eso. La formación. Sí, es muy importante la formación. Esta formación incluye habilidades de interpretación, como nos podríamos imaginar, que son muy específicas, diferentes a la conferencia, como les explicaba, pero también incluyen protocolos sobre cómo interpretar por teléfono, porque no es lo mismo que hacer una simultánea cuando tienes a varias partes en una misma llamada. El código de ética, cómo comportarse al teléfono, el uso de la plataforma, atención al cliente. Toda esta formación, en gran medida, hoy la están brindando los mismos call centers, las mismas empresas que los contratan. ¿Por qué? Pues porque no existe afuera. O sea, la realidad es que también cuando comenzó la interpretación de conferencia, pues no empezó la universidad primero y la maestría primero y luego la profesión. Empezó la profesión y luego llegaron las universidades y las maestrías, ¿cierto? Pues aquí nos está pasando lo mismo. Estamos en un momento en el que pues no había oferta de las instituciones educativas. Entonces, los mismos call centers, las mismas empresas empezaron a desarrollar sus propios programas. La mayoría de las grandes agencias o ISPs, proveedores de servicios de interpretación, tienen programas internos de formación. Son programas de muchas horas. Es una formación escalonada en el sentido de que no los sueltan de inmediato a tomar las llamadas, por ejemplo, médicas, que serían de las más sofisticadas. Normalmente clasifican a sus clientes. Entonces, no sé, yo en la empresa donde trabajo tenemos como cliente a la ciudad de Toronto y una de las ramas de la ciudad son todos los servicios residenciales. Esto puede implicar personas que marcan porque no saben qué día pasa la basura orgánica y qué día es el día de la basura reciclada y dónde pueden conseguir un bote de basura porque aquí se requiere un bote especial, o necesitan saber si tienen que mover su carro porque va a pasar el camión para limpiar la nieve en el invierno. Ese tipo de llamadas son más sencillas. O incluso para inscribir a sus hijos en servicios comunitarios, en clases de natación, mm, en cursos de verano. Entonces, las agencias o estos centros de contacto lo que hacen es clasificar a sus clientes y a los intérpretes recién formados les van dando cierto tipo de llamadas, los prueban, pero sobre todo hay mucho control de calidad. Hay grandes equipos escuchando las llamadas de los intérpretes, dándoles retroalimentación y no los dejan avanzar hasta que toman otro curso y otras más horas de formación y entonces avanzan al siguiente nivel y entonces avanzan al siguiente nivel. Y, y les comento esto, sí, hay muchas empresas muy grandes, como en todo en este mundo, que son muy buenas y tienen excelentes programas de formación. Y por supuesto que hay otras que no. Eso pasa en todo el mundo y en todas las profesiones y en todos lados. Yo sé que hay muchas, como la mía, que somos muy pequeños, que no tenemos los recursos para capacitar de cero a personas bilingües, entonces nosotros sí contratamos solamente intérpretes ya formados. Y la verdad es que sí, muchas veces esa formación viene de que trabajaron en otra de las grandes agencias que sí les dio la formación. Es la realidad. Y después los vamos desarrollando. Para mí este es el primer punto de las primeras controversias que me gustaría compartir y ojalá lo pudieran ver como lo veo yo. Yo creo que cuando nosotros empezamos a interpretar y cuando nos empezamos a formar como intérpretes de conferencia, pues también solo éramos unas personas bilingües, ¿no? Y muy probablemente ni tan bilingües buenos porque seguramente reforzamos muchísimo nuestro idioma a diario, trabajando y buscando el desarrollo profesional.
Si nosotros pudimos hacerlo, ¿por qué ellos no pueden? Se los dejo ahí de reflexión. Creo que lo único que se requiere es formación. Ahora, ¿es suficiente? Por supuesto que no. Nunca es suficiente. Pero tampoco es suficiente para los de conferencia, ni para ellos, ni para nadie. En este mundo tenemos que siempre estar en continuo desarrollo. ¿De qué se tratan estos webinars que está organizando el CEMIC ahorita? Pues de esto, de poder integrarnos, motivarnos al desarrollo continuo, porque esta tiene que ser la magia del desarrollo profesional continuo. Tenemos que estar dispuestos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a que haya más asociaciones, a que podamos tener más investigación, más asociaciones ahora para intérpretes telefónicos, intérpretes de video, que haya más cursos sobre este tipo de interpretación en las grandes universidades, a que se desarrollen las clases, los cursos a todos los niveles, que llegue hasta el nivel más profesional, si puede haber maestría en esto, sería genial. Am, que haya certificaciones locales, que haya instituciones que estén dispuestas, que haya talleres, que haya grupos de práctica. Siempre se necesita más, como en todo. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, en Estados Unidos sí hay certificaciones formales para los intérpretes telefónicos. Aquí puse 2 que certifican incluso intérpretes telefónicos que no están basados en Estados Unidos. En español, por supuesto, que es uno de los idiomas principales que se certifican. Pero creo que hay mucho más por hacer y probablemente pues hasta desarrollar algo en México, ¿no? Y en todos los países. Si quieren, después puedo compartir estos datos con ustedes porque sí es muy interesante que sí existe y tiene que haber más. Pero seguramente en este momento van a decir, a ver, ok, sí, pero tengo la duda de las condiciones laborales, las horas de trabajo, los sueldos, qué onda con el audio y el trauma vicario. Faltan muchas cosas que no estás abordando. Yo sé, no es perfecto todavía. Nunca lo dije ni pretendo que sea. Pero quiero que vean un poquito cómo creo que puede ser el futuro y cómo es hoy. Si hablamos de las condiciones laborales, primero tenemos que entender que tendríamos que pensar en 2 tipos de intérpretes telefónicos y de video, que serían los que trabajan como staff, los que están contratados como empleados de tiempo completo y los que son independientes o freelancers, porque eso cambia mucho también en términos de condiciones laborales. En mi experiencia, la gran mayoría son freelancers, la gran mayoría son independientes, entonces sus condiciones laborales pues las determinan ellos. Eso es muy diferente. Existen los empleados formales, sí, pero son los menos. Y sí, ahí todavía hay un gran camino por delante que todos mismos en la profesión tenemos que ir cimentando. Sin embargo, si hay turnos, si hay descansos, se tiene que pensar en estaciones de trabajo ergonómicas, en situaciones de trabajo, en proporcionarles los audífonos correctos para que trabajen, si es posible. Y, y todas estas condiciones son muy diferentes dependiendo de cada agencia, ¿ok? En eso sí estoy completamente de acuerdo. Es muy variable, pero también es muy variable porque hay intérpretes empleados y independientes. Pero el tema yo creo que más importante y que a todos queremos saber más es la carga cognitiva. ¿Qué esfuerzo está realizando el intérprete cuando está interpretando y por qué toma tanto tiempo o más o menos tiempo o cuántos intérpretes se requieren? Entonces vamos a pensar en una consecutiva para conferencia. Yo les dije que íbamos a estar hablando de consecutiva únicamente dentro de este lado, entonces vamos a hacer como la comparación con una consecutiva para conferencia, ¿cierto? Entonces, cuando estamos pensando en una consecutiva para conferencia, pues normalmente esto es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Mis notas son terribles, pero bueno, son este tipo de notas que toman los intérpretes, pero si pensamos en la interpretación per se,
Normalmente no esperamos una interpretación palabra por palabra, ¿cierto? Esperamos que el intérprete elimine la basura, ¿no? Las repeticiones, que todo eso se puede quitar. Esperamos que el intérprete tenga un idioma formal. Siempre tiene que ser cierto registro, un registro alto, formal, y normalmente la duración del discurso interpretado debe ser más corta que lo que se dijo originalmente. ¿Qué pasa en telefónica o por video? Es diferente porque se asemeja más a la interpretación de la corte. En la corte y en telefónica y video tiene que ser palabra por palabra. Esto cambia el contexto por completo. Y no por palabra, a ver, y aquí quiero decir algo muy importante, y por palabra, me refiero con significado, con sentido, ¿ok? No porque luego he tenido intérpretes que me salen con que si les preguntan en inglés, y perdona los intérpretes ahorita por el cambio de idioma, pero si les preguntan en inglés, who are you married to? Que interpreten eso ¿con quién está casado con? ¿No? O sea, ¿quién está casado con? No, 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 no quiero eso. Ujú. Quiero que tenga significado, pero que sí tiene que estar todo, pero que sí no podemos quitar la basura. Nosotros en Telefónica no se quita nada, no puede haber ninguna omisión, pero tampoco se puede agregar nada. Entonces tiene que tener la misma duración. ¿Cuál es el reto? Este es uno de los retos. Este es uno de los grandes retos en la Telefónica. Uno de los grandes retos en la Telefónica es esto, pero muchos otros que muy probablemente ni siquiera han pensado. La Telefónica es una interpretación muy complicada. Imagínense no solo lo que les acabo de comentar de ir palabra por palabra, sino que primero se tiene que mantener el registro. Esto hace que necesitemos intérpretes que tengan una amplia gama de vocabulario y de terminología. Significa que si un paciente llega con el médico y tiene toda la terminología como si hubiera estudiado medicina él mismo, el intérprete tiene que poder decirlo con ese nivel de precisión, porque el médico necesita saber qué sabe el paciente, que entiende y cómo hablarle. Pero si llega mi abuelita y habla con términos del pueblo y habla con sus palabras sencillas, el intérprete tiene que usar las mismas palabras, porque el médico tiene que entender en qué registro le están hablando para poder hablarle de la misma manera al paciente y que lo entiendan. No solo eso, resulta que estamos muy acostumbrados en conferencia a que el origen, el inglés, es perfecto. Siempre nos viene de un nativo, siempre nos viene de alguien que habla un inglés precioso. Resulta que aquí la gran mayoría de los proveedores de servicios en estos países llenos de migrantes, el inglés es su segundo o tercer idioma. Entonces su inglés tiene un gran acento que entonces también lo vuelve difícil de entender. Y no solo eso, estamos interpretando para personas que hablan muchas variedades del idioma. Digamos en español, pues ahora tienes que entender venezolano, colombiano, argentino, mexicano, y todos van a tener diferente terminología, diferentes palabras para decir un dolor de estómago. Entonces, ese es un gran reto de los intérpretes telefónicos que muchas veces como que no ponemos atención o lo ignoramos. Y otro gran reto es que necesitan más capacitación en toma de notas. ¿Qué pasa? Que sus llamadas normalmente son cortas, ¿no? Entonces, pues a veces se acostumbra, ¿no? A que los segmentos de interpretación son cortos, pero el día que llega una Ana Paola que habla a 1000 por hora y que le encanta hablar de toda la historia de su vida y de su abuelita y de la tía y del vecino, pues entonces el intérprete no puede porque son segmentos muy largos y no tiene la habilidad de toma de notas. Este es un reto, pero si lo queremos vincular con la carga cognitiva y qué tan fácil o qué tan difícil sería o qué carga tiene el intérprete telefónico, lo que les puedo decir
es que la gran diferencia es que el intérprete telefónico sí tiene el control. Lleva las manos en el volante en la llamada. En conferencia no tenemos el control. No le vamos a decir al primer ministro, oiga, me da un segundito, espéreme tantito. ¿Qué dijo? ¿Cuál era el nombre que acaba de decir? No, me repite esa cantidad, no la anoté. No podemos parar una conferencia, no podemos parar un discurso. En cambio, en Telefónica y en video, precisamente porque se requiere un alto nivel de precisión, el intérprete tiene el control. Entonces, el intérprete tiene el control, puede pedir repeticiones, puede pedir aclaraciones, puede pedir una pausa cuando un segmento es muy largo. Disculpe, le voy a pedir que haga una pausa. Voy a interpretar lo que me acaba de decir hasta ahora y en un momento le doy la oportunidad de continuar. El intérprete tiene el control de los turnos. Disculpe, de mi momento, voy a interpretar esto primero y en un momento le cedo la palabra. El intérprete puede pedir que se mejore la calidad del audio. Disculpe, podría hablar más fuerte. Mire, podemos hacer alguna otra prueba. Puede acercarse más al micrófono. Hay muchas cosas dentro de la carga cognitiva que el intérprete puede controlar, que el intérprete puede ayudar a reducir esa carga. Ahora, si pensamos en esta carga cognitiva en términos de turnos de trabajo, ¿no? Porque siempre es, no, pues es que cuánto trabajan y cuántas horas. Vamos a pensar en una conferencia completa, una jornada completa, contra intérpretes telefónicos también trabajando tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, yo podría decir, si pensamos que la simultánea es hacer todo rápido y es una carga cognitiva muchísimo más elevada, pues necesitamos más intérpretes para cubrir cierto horario. Si pensamos que en Telefónica la carga cognitiva está más distribuida, es más espaciada, hay espacio entre llamadas, hay segmentos muy cortos que casi son muy fáciles de repetir, contra los segmentos largos que son pocos, podríamos pensar que se requieren menos intérpretes, pero debo ser súper honesta. No tengo la respuesta correcta. Creo que se necesita más investigación todavía para encontrar el equilibrio perfecto aquí. Y lo mismo les voy a decir en términos de sueldo. En términos de sueldo, lo que puedo decir es que sí, los sueldos dependen mucho del país en el que se encuentran los intérpretes, de la experiencia que tienen. Sí. ¿Hay opciones de crecimiento? Sí. ¿Los intérpretes telefónicos crecen? Sí. Hay categorías de intérpretes telefónicos y pueden ganar más o menos dependiendo de cuántas certificaciones tienen, qué llamadas pueden tomar, si tienen más idiomas, si también pueden hacer video en demanda. Es una profesión que está creciendo y tiene un potencial enorme. Las empresas lo están pidiendo y como les comentaba, ahora también se puede tener video bajo demanda. Es simplemente el médico selecciona un botón del idioma y del otro lado le aparece un intérprete del idioma. En ese momento es magia y si los intérpretes también aceptan hacer video, pueden ganar más. Ahora, sé que me queda no mucho tiempo, pero quiero hablar sobre el audio, que sé que es otro tema muy controversial en este momento. Sabemos que hay lesiones auditivas por la calidad del audio, sobre todo de las plataformas. Y creo que esto es algo que ha surgido muchísimo durante la pandemia. Se empezaron a hacer muchísimos estudios, sobre todo en RSI, para ver si era factible poder hacer simultánea, remota, con las plataformas. Se han hecho muchos estudios que han demostrado que la calidad de las ondas de audio no son buenas. Pasa lo mismo en Telefónica. La verdad es que no creo que haya suficientes estudios que nos hayan dicho todavía cuál es la calidad de esas ondas. Sin embargo, lo que sí sé es que podemos aprovechar lo que ya se ha hecho a nivel internacional. La Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, la IC, tiene muchos estudios, tiene recomendaciones sobre marcas de audífonos, marcas de micrófonos que son mejores para los intérpretes. Las pueden encontrar en el sitio de la IC. También hay muchos ecualizadores que se pueden comprar en cualquier proveedor, que se pueden poner en casa para adaptar las ondas, para adaptar el sonido. Y sí, lo entiendo. Tristemente, todavía nos toca a nosotros en gran medida
defender nuestros derechos, buscar nuestro equipo. Yo los motivo a que motiven a sus empresas, porque el cambio tiene que surgir de nosotros, ¿no? Los oídos son nuestros. Y también nosotros podemos motivar a las empresas. Yo puedo decir que por lo menos en la mía sí hemos buscado también ayudar a los intérpretes, si es necesario, buscamos la calidad del audio, sabemos que del otro lado el proveedor de servicios puede estar en un teléfono o puede estar en la calle, en una situación de emergencia. Eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos ayudar con audífonos de buena calidad, como les digo, con ecualizadores, de manera que se reduzca esta carga auditiva. Tenemos que generar conciencia, pero para generar conciencia tenemos que hacer más estudios. Como les decía, la clave son estudios, investigación y formación. Y no puedo dejar de lado el trauma vicario, que también es algo que en conferencia apenas se empieza a hablar, pero si recordamos que Telefónica y Video se ha enfocado mucho más en el área médica, por supuesto que hay trauma vicario, y no solo en el área médica, en el área migratoria. Tenemos que hablar más sobre el tema, tiene que haber más conciencia, más formación, tenemos que aprender a cuidarnos, tanto como nuestra salud física como nuestra salud mental y emocional. Como intérpretes de cualquiera de las ramas tenemos que tomar el control de nuestra vida, y la comunitaria, ya sea telefónica, video o presencial, tiene una gran carga emocional. No siempre se sigue a los pacientes durante toda la enfermedad, pero sí puede haber llamadas muy difíciles de abuso, de situaciones migratorias muy difíciles, personas en situación de calle, personas sin comida, donde los intérpretes tenemos que estar preparados y encontrar maneras para apoyarnos entre todos y poder encontrar caminos, porque sí, esto es una realidad. Me van a decir, lo sabía. Yo sabía que aquí había muchas cosas como que no estaban bien. Y sí, lo entiendo, nada es perfecto. No, no es perfecto. Esta es una rama nueva de la interpretación, que de por sí es una profesión muy joven, pero es una rama joven que está creciendo como espuma. La demanda es increíble. No la vamos a poder parar. Llegó para quedarse, pero es nuestra responsabilidad moral. A nosotros, que ya los pioneros de la conferencia nos abrieron el camino de tantas maneras, creo que hoy nos toca agarrar a nuestros hermanitos del universo paralelo y apoyarlos para que ellos también puedan crecer en su mundo y tener mejores condiciones, mejores salarios y cuidar mejor su salud. Tenemos que hacerlo todos juntos. Solos no se puede. Somos hermanos, tenemos que darnos la mano y tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo? Lo repito y lo volveré a repetir. Más investigación, más formación. Hay que profesionalizar a todos los intérpretes, agregando valor, creando comunidad, con formación, para que todo esto se refleje en creación e implementación de derechos y que haya justicia para todos. Está en nuestras manos hacerlo, y solo me queda darles las gracias por haberme escuchado hoy. Espero que hayan podido sentir un poquito de mi pasión. Me encanta el tema, y pues en este momento podemos abrir a preguntas. Ay, yo que nada quisiera felicitarte antes de que otra cosa suceda. Y además me dio tanto gusto que pisaras tantos callos a la soberbia de los intérpretes disque de conferencias. El registro tiene que ser en toda interpretación. He oído intérpretes en que
en el idioma que está, en el idioma que es original, de pronto mientan madres y dice el orador, y ella se voltea, sería tan amable de callarse, por favor. O sea, lo que acabas de decir es la Biblia de la interpretación, no de la comunitaria, no de la telefónica, de todas. Interpretación es interpretación y lo que tú has dicho se aplica a todo, a todo. Lo que pasa es que la soberbia y los creídos intérpretes de conferencias, ay, es que yo nada más trabajo en conferencias de Naciones Unidas. En buen gringo, that's bullshit. O sea, no es cierto. A mí, por ejemplo, me ha tocado hacer una cosa que no mencionaste y que es algo muy interesante. Con un secretario de Estado de México y uno de Estados Unidos, yo en un parque, con un teléfono de un lado y el otro teléfono del otro lado, haciendo una interpretación que podrías llamar telefónica o lo que quieras, porque tenía que pasar por un teléfono que no estuviera intervenido. Entonces eran los míos. Y esto es y entonces luchas contra el audio. Lo que acabas de decir del audio es mi Biblia y además que todo mundo me odia porque insisto una y otra y otra y otra vez. Somos profesionales de los oídos y de la voz. Entonces hay que cuidársela, te quedas sordo y ya valió. Ya no vas a ser ni de conferencias, ni consecutivo, ni de nada porque ya no le hiciste. Te quedas mudo y lo mismo pasa. Entonces no sabes cómo te agradezco esta apertura de ojos que les acabas de dar a todos los intérpretes, incluyéndome a mí, y que de eso se trata, de estarnos capacitados, de saber qué hacemos, y que es un género inferior, my ass, ¿verdad? Porque verdaderamente es un fastidio. ¿Cuántas conferencias conocemos y cuántas conferencias hemos interpretado? Y tú todavía ni nacías cuando yo empecé a interpretar. Y mira que he interpretado cochinadas en conferencias y esas son las elegantes. Y nos toca cosas que dicen puras idioteces o como dirían los peruanos, son colas y cabezas de pescado. Que hay que aprender eso. Por ejemplo, no solamente es la parte del registro, sino los localismos. En conferencias internacionales nosotros nos estamos enfrentando y a mí me pasa mucho. Yo he viajado por toda América Latina, estuve en contacto con todo tipo de países, de gentes. Entonces la gente empieza a hablar en su coloquial. Escribí un pequeño manual sobre proverbios. Acabas de hablar de eso, ¿qué es la Biblia? Si vas a criticar a la indígena o ahora de pueblos originarios que se fue a vivir a California y que su idioma original es náhuatl y que se voltea y le dice el doctor, ¿qué pasó, patroncito, con mi hija? Anda mal, tiene mal del cuerpo. Entonces, ay, qué mal habla, imagínate. No, señores, olvidémonos que los intérpretes somos un medio, no somos ni críticos ni mejoradores de nada. Y tenemos que prestar nuestro mejor servicio. Me ha servido la mesa para que hable mucho, gracias, porque estoy desesperado con estos intérpretes vedettes y estas intérpretes soberbias que creen que solamente ellas lo saben todo. Inclusive el otro día me tocó escuchar una que decía que todos los intérpretes que no usaban el lenguaje incluyente eran mediocres. Así, me dices, oye, perdón, eso es tu opinión, pero no es la de los demás. Si el señor utiliza, como orador, utiliza un lenguaje incluyente, lo tienes que usar tú, pero si no lo usas, como y yo tengo el derecho a hablar como a mí se me pegue la gana. Entonces, ay, ya me callo, me callo, porque Tania fue una de las conferencias más abreojos que he oído en mi vida. Y recuerden, si no lo hacen ustedes, si no aprenden a capacitarse, ahí viene la inteligencia artificial y los robots y se los van a poner. El otro día alguien me comentó, no recuerdo, creo que fue Esther Álvarez la que me dijo, oye, ¿será cierto esto? Que a través de un teléfono se voltean, le dictan y lo voltea y lo vuelve a tener. Así es. Así está pasando. Ya los traductores los están sustituyendo en una gran porción con las traducciones de interpretación de inteligencia artificial. Pon las barbas del vecino.
a remojar cuando veas las tuyas cortar, que es al revés, ¿no? Entonces, nos acabas de abrir los ojos, qué maravilla, y es una alternativa. Y Tania, ya me callo, ya, estoy tan emocionado que mejor me callo. No sé cómo quieras manejar tú, quieres que abra el micrófono, quieras por escrito, hay muchas preguntas en el chat, como tú quieras, ya te dejo, ya me callo. Gracias, Sergio. Gracias, Ana Pao. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta charla ha estado buenísima, ha tocado muchos puntos que a veces no consideramos los intérpretes de conferencias y que también agarran un poco en curva, podría decir, a los intérpretes que empiezan con la telefónica y por eso se aprovechan algunas de las empresas que están haciendo contratación. Entonces, pues muchísimas gracias, Ana Pao, por todo lo que nos has comentado. Dentro de las preguntas que tenemos en el chat que nos fueron haciendo durante tu presentación, fue la primera, ¿cuáles son estas controversias? Yo considero que sí se mencionaron algunas, pero no sé si se pueda como contestar puntualmente la pregunta de cuáles son las principales controversias que existe entre los intérpretes de conferencias y los intérpretes de teléfono o por video, porque también nos mencionan, por ejemplo, que todo lo que mencionaste es como pues que cualquier profesional debe hacerlo, ¿no? Y debe saberlo, cualquier intérprete profesional, pero creo que sí es importante resaltar también parte de lo que tú decías, que muchas veces se empieza en la telefónica o en esta interpretación comunitaria sin tener preparación suficiente, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más que quieras agregar sobre las controversias que hay en ambos mundos. La soberbia. Y antes de que contestes, un favor, si alguien quiere hacer una pregunta directamente, utilicen su abajo el signito de levantar la mano para que así les podamos dar. Cuando levanten la mano, se les da la palabra y prenden su cámara y hacemos la pregunta. Perdón, Ana Paula, la soberbia. No. Pues creo que es muy importante. Las controversias son las controversias que tenemos de sesgos y prejuicios los intérpretes de conferencia. Y creo que el comentario que leíste de pues eso es lo mínimo profesional, creo que eso lo debe haber dicho un intérprete telefónico. Eh, sí, para un intérprete telefónico eso es lo mínimo que se requiere para ser profesional. Las controversias y el problema lo tenemos los intérpretes de conferencia que queremos decir que su trabajo no es tan profesional, que no están capacitados, que solo contratan personas bilingües, que no cumplen con horarios de trabajo, que tienen una carga cognitiva enorme y entonces están siendo explotados, el salario, ¿no? Que el salario no es equivalente. Y claro que hay muchos temas que son controversiales y hay cosas que ni siquiera están en nuestras manos, ¿no? Yo lo que sí les puedo decir es, no tengo la respuesta a todo. Lo que sí creo es que en los años que tengo viendo el desarrollo de call centers y de intérpretes telefónicos, sí ha habido crecimiento de todos mis intérpretes. Todos ganan más y tienen mejor formación y tienen más acreditaciones y de que se puede, se puede. Entonces, creo que yo misma he visto la presión de los clientes a las agencias exigiendo intérpretes de mejor calidad y exigiendo que se les pague más porque quieren intérpretes de calidad. Y simplemente los intérpretes que no tienen buena calidad y no están bien capacitados quedan fuera, como en nuestro mundo también. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que sí debemos tener en cuenta, ¿no? Y de nuevo, acordarnos, esas son las principales controversias, diría yo, ¿no? Para resumirlo en controversias. Creo que esto nos abre la puerta un poco también, justo ya que estás mencionando las condiciones, incluido el pago. Hay muchas empresas ahorita que están contratando, que son empresas de Estados Unidos principalmente, que están contratando intérpretes en México o en países de América Latina, pero los contratan de tiempo completo, pero como contratistas independientes, o sea, casi como freelance, pero tiempo completo. No tienes absolutamente ninguna prestación, ningún beneficio, nada. Y el sueldo que están recibiendo, pues la verdad es que es bastante bajo, sobre todo para la labor que hacen, que también, como ya nos dejaste muy claro, es
extremadamente difícil, es muy extenuante la carga que se tiene. Hay algunas que incluso empiezan a empeorar condiciones porque antes pagaban, ok, las 8 horas te las pago y ahora ya de las 8 horas te pago solamente el tiempo que interpretas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrías tú darnos ahí? ¿Qué crees que se podría hacer precisamente para compaginar eso entre que los outsourcers, que son los que están contratando, porque no son directamente las empresas de Estados Unidos, sino son con outsourcers que están dando condiciones terribles a los intérpretes y que eso también hace que se demerite lo que están haciendo, ¿no? Y que lo sufran muchísimo más. Y como en todo, en la vida y en la historia, el punto es hacer comunidad y generar fuerza y unirse y crear sindicatos o lo que sea necesario para profesionalizarse. Ujú. Primero, profesionalizarse. Yo lo que sí he visto es que los intérpretes que tienen certificaciones de Estados Unidos, por supuesto que no trabajan ya para el tercero contratista. Pueden ir directamente con la empresa directa de Estados Unidos y lo contratan directamente de la empresa fuente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, existe como en todos lados, como en conferencia también existe el que quiere pagar 2 pesos por interpretación por todo el día o condiciones donde quieren que una persona esté 6 horas interpretando sola. Eso va a existir en todos lados, pero todos tenemos que conocernos, darnos nuestro propio valor a nosotros mismos y encontrar la manera de profesionalizarlos. Mientras, ahora, tenemos que crear los que tengamos la formación o los que estemos del otro lado, pues tenemos que trabajar con las universidades para crear más programas de formación, más certificaciones y más acreditaciones. Va a ser un proceso largo, no es inmediato, pero sí quiero que sepan que de verdad internamente las mismas grandes hospitales de Estados Unidos le piden a las grandes empresas que dejen a los terceros que tienen malas condiciones o mala calidad. Entonces, todos tenemos que trabajar juntos, apoyarnos, unirnos, crear un gremio fuerte y eso es lo que a la larga va a generar cambios en la industria y sí van a pasar seguramente. Claro. Voy a continuar un poquito con las preguntas que tenemos en el chat y después les voy dando la Perdón, palabra poco a ¿qué tal si poco. alternamos? ¿Qué tal que Ok, le damos la palabra a Mariela, que fue la primera que levantó la mano, y luego nos damos una de chat y una en vivo? ¿Te parece bien? Ujú. listo. Mariela, Gracias, buenas noches, ¿cómo están, compañeros? ¿podrías poner tu cámara para que nos te veamos? Claro, déjame ver. Gracias. Ujú. Nada más con Listo. el hermoso pelo que tienes, más te vale que lo Gracias. pongas. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están, colegas? Bueno, quiero agradecerte, pero especialmente la pasión con la que presentaste el tema. Eso es impagable, de verdad. Poca gente presenta algo desde lo más íntimo. Se nota y empezaste explicando que llegaste y había que trabajar y había que producir, había que generar dinero y encontraste algo y lo llevaste a la máxima potencia porque empezaste a querer mejorar el lugar de trabajo y las condiciones de trabajo de la gente que en ese momento eran tus compañeros y para mí eso no tiene precio, es fantástico lo que has hecho. A mí me quedó un poquito la duda, yo he llevado algunas clases de interpretación comunitaria. Me queda la duda, cómo separas el call center, la llamada telefónica, la interpretación telefónica de la comunitaria? Porque lo que hablabas de adecuar el lenguaje, ¿no? El nivel de lenguaje que vamos a usar, no me queda tan claro porque yo ya he trabajado en call center, empecé en Costa Rica trabajando para una empresa Sykes que daba servicios a Microsoft y otras empresas, interpretando, ¿sí?
y era un lenguaje normal. Ahora, cuando ya pasamos a la comunitaria, cuando estuve estudiando interpretación comunitaria, ahí es donde hay que nivelar el lenguaje. Entonces no me quedó muy claro en este momento qué es lo que estás haciendo. ¿Seguís o sigues en el tema del call center, llamada interpretación telefónica, o te vas más para el lado de la comunitaria? Ah, Ajá. ujú. Gracias, Mira, muchas gracias. no, de que, gracias por la pregunta. Mira, en realidad lo que pasa es que telefónica y video son como ramas de la comunitaria. O sea, ¿cómo decirlo? Es como decir un tipo de, una modalidad para ofrecer comunitaria. O sea, la comunitaria se puede dar en persona, por teléfono o por video, pero están abajito, son parte de comunitaria. Entonces, a eso es a lo que me refiero con telefónica. Es simplemente que en vez de que vaya un intérprete en persona, en comunitaria, en vez de hacerlo en persona, lo haces por teléfono o por video. Muy bien, gracias por aclarar. No, ¿de Muchas qué? gracias, Gracias a la ti. verdad. No, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchos comentarios también agradeciendo precisamente esa frescura, esa pasión que nos estás transmitiendo junto con tu mensaje. Y de hecho teníamos aquí en la reunión, pero se tuvo que ir, a Georgianne Weller. Ella está haciendo muchísimo trabajo con los intérpretes de lenguas originarias, que precisamente, como mencionabas, es donde más se trabaja la comunitaria aquí en México, ¿no? Entonces ella también agradecía mucho y nos decía que es muy importante y muy valioso todo lo que se hace en interpretación comunitaria y de servicios públicos cuando se hace con ganas de servir a la gente. Y creo que eso tú nos lo estás transmitiendo también con todo lo que nos estás diciendo, ¿no? Nos preguntan también Comercial, principalmente en Tania, qué... permíteme ahorita, continuando con lo que dijiste, esta conferencia, ya ven que habló Alan, el presidente de la FIRT de Norteamérica, la primera semana de octubre está en Monterey, California, la reunión, ahí está Alan, la reunión de Next Gen, que es nueva generación, la siguiente generación, y está dedicada a los intérpretes de lenguas indígenas o lenguas originarias, como les gustan. Valdría la pena que hay representación de Canadá. Nosotros vamos a llevar una intérprete, Georgiana y yo vamos a llevar una intérprete de náhuatl de la Huasteca con español. Entonces, valdría la pena que todos los que nos están oyendo sepan que existe esta nueva conferencia. Yo les voy a mandar, a través de todos, les voy a mandar la invitación para que vean de qué se trata esto que está hablando. Espero que vayas tú también, Tania, que estemos allá una buena representación y que lo lleves con la gente comunitaria telefónica o en vivo, porque también están haciendo muchas cosas en vivo, no solamente por teléfono, pero este esfuerzo que está haciendo FIT Norteamérica para tener intérpretes comunitarios, intérpretes de lenguas indígenas y mejorarlos. De hecho, te vamos a hacer llegar, si me lo permite mi presidente Alan, el manual de capacitación para intérpretes de lenguas indígenas, que es espléndido y lo estamos traduciendo aquí en español a través del CEMIC. Entonces, perdón la interrupción, pero creo que es importante que sepas que también estamos haciendo muchos esfuerzos aquí en México y se están haciendo en Estados Unidos y ese manual es una joya pura. Te la voy a hacer llegar. Claro que sí, Perdón, será un ahora sí. placer. Gracias. Ya fue mi Sí, comercial, nuestro comercial de FIT Norteamérica, claro. claro, como debe de ser. Y es que como bien nos decía Ana Paola, es muy importante unirnos, trabajar juntos y que todos en conjunto podamos lograr mejores condiciones. Es la forma en la que se puede hacer. Voy a darle la palabra a Donatella para que nos haga su comentario o pregunta. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, qué bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, Ana Paula fue una ponencia excelente y quería comentarles que yo formo parte de un grupo como casi que de 500 personas, de intérpretes de todas las categorías, tanto de conferencias como comunitarios, y el intercambio diario con todos estos colegas siempre de alguna manera destaca los aprietos que tienen sobre todo los intérpretes freelancers, que ya Perdón, saben, Donatella, ¿en dónde estás tú? ¿De yo estoy dónde en nos Miami, estás viendo? estoy aquí en Miami, Perdón. Estados Unidos. Gracias. Ujú.
Entonces, lo que les decía es que el intercambio con todos estos colegas siempre de alguna manera destaca cómo a veces fungen como intérpretes de conferencias, otras veces tienen que trabajar como intérpretes comunitarios, otros combinan esa labor junto con la prestación del servicio, el alquiler de los equipos, todas estas cosas, ¿no? Y entonces la circunstancia que más atormenta, y subrayo el término atormenta, a los intérpretes es el tema del audio, porque el audio es crucial para hacer el trabajo. Cuando se trabaja remotamente y cuando las personas que dan la ponencia o lo que sea utilizan el audio de la camarita o el del equipo que está integrado a la laptop, por ejemplo, cuando alguien habla, normalmente el otro se mutea. Es automático, es una cosa porque se comprimen mucho los datos. Entonces, eso por una parte, ¿cómo hace el intérprete para proteger su biggest asset, que son sus oídos? La siguiente pregunta es, ¿cómo controlas la ansiedad y la carga emotiva? ¿Cómo ayudas, cómo se puede ayudar a un intérprete a mantener un nivel de calma mientras está trabajando? Que creo que no es tanto el trauma vicario, sino cómo mantienes y controlas el estrés mientras estás trabajando, que pueden ser un número indeterminado de horas. Y en tercer lugar, ya último, ya lo dirán cuando ustedes quieran, qué herramientas pueden tener los intérpretes para tratar de uniformar, no digo cartelizar, pero sí uniformar la tarifa que puedan cobrar por hora, cómo hacer para que las agencias no los estafen, cómo hacer para que se cuiden los freelancers de no ser estafados por gente que se quiere hacer pasar por agencia seria y después no les pagan más nunca. O sea, hay una cantidad enorme de cosas que sí intervienen mucho en el trabajo del intérprete freelance comunitario. Gracias, no digo más. No, no, gracias, Donatella. No, estoy completamente de acuerdo. Mira, con respecto al audio, yo sí creo que nos toca a nosotros buscar audífonos de buena calidad. Al final, ahorita nosotros somos los dueños de nuestros oídos, en lo que logramos generar el impacto, el impulso en las empresas que son las que al final deberían proporcionar el equipo, en mi opinión, ¿ok? Entonces, creo que es algo que se tiene que seguir buscando. Con respecto a la calidad del audio, la verdad es que ahí yo por eso insisto mucho en la investigación, porque yo que hago simultánea y por remoto, ¿no? En plataformas y que a veces todavía me conecto, digo, ya tiene muchos años, pero luego sí me conecto a estar tomando llamadas de comunitaria por teléfono. Sí, la calidad del audio es diferente. ¿Y a qué me refiero? A que no la sufro tanto en la comunitaria como la sufro en la simultánea. No sé si es la carga cognitiva, el esfuerzo que estoy haciendo que sea diferente, em, pero sí creo que tenemos que hacer más estudios con qué pasa con precisamente la compresión del audio, cómo lo manejan estas plataformas que tienen los proveedores de servicios de telefónica, cómo nos llega ese audio y cómo lo manejan las otras plataformas de marcas. Y eso les digo, en la página de AIC hay una serie de audífonos aprobados de diferentes precios que son muy buenos. Yo sí les recomiendo que inviertan no solo para ustedes, sino para quien los escucha, porque al final también su voz puede llegar a lastimar a alguien, ¿no? Obviamente no es lo mismo alguien que solo se escucha en una llamada que ustedes estar escuchando todo el tiempo. Em, con respecto a estandarizar sueldos, creo que es de nuevo depende tanto de dónde estén basados que, o sea, casi todos pagan en dólar americano, ¿no? Em, Creo que de nuevo tenemos que profesionalizar. La única manera para justificar ante una empresa y que la empresa justifique ante su cliente tarifas más altas
es teniendo intérpretes certificados, cualquier certificación, o sea, desde obvio las más difíciles de obtener de Estados Unidos, pero certificaciones de idioma de alta que son fáciles de obtener, cualquier certificación en HIPAA, esta ley de Estados Unidos para los empleados, para todos los trabajadores del área de la salud, que es Health Insurance Portability and Accountability Act, que en Estados Unidos es muy común, se conoce como HIPAA. Hay muchas certificaciones. Un intérprete que ya trae HIPAA siempre se le ofrece más o puede pedir más. Entonces, creo que ahí es el siguiente tema. Y con respecto a cómo mantener la calma, sí, yo creo que lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti. Creo que eso es algo tan personal, pero creo que es muy importante que sí encontremos nuestro centro. Todos tenemos que encontrar qué es lo que nos centra como seres humanos. Y si vamos a entrarle al rollo de interpretar comunitario, creo que tenemos que estar advertidos de que un día te va a tocar algo que te va a mover el tapete muy feo y necesitas estar preparado. Yo los invito a que busquen qué les funciona a ustedes. Yo a mis intérpretes les digo, mira, si a ti te funciona ponerte de pie y empezar a caminar con lo que te da el cable, porque lo que tú necesitas es sacarlo con movimiento, camina, siempre y cuando me sigas interpretando. Si a ti te funciona tener una pelotita contra estrés, ten tu pelotita contra estrés. Si a ti te funciona que necesitas terminar la llamada y decir, me tengo que desconectar 5 minutos porque necesito salir y gritar, te vamos a dar 5 minutos para que salgas a gritar o a llorar o lo que necesites. Pero es un trabajo, como decimos, de equipo, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar a las agencias? Pues haciéndoles entender lo que está pasando, ¿no? Y cómo van a entender las agencias lo que está pasando, pues con estudios. También necesitamos poder compartir más estudios sobre el impacto que tienen estas conversaciones en el intérprete en ese momento, ¿no? Entonces creo que al final es más investigación, más profesionalización, más conocimiento y pues sí, hay un largo camino por delante. Un comentario, otro comercial. No nada más ICA hace cosas, nosotros hacemos en el CEMIC muchas cosas. Les invito a que chequen nuestro canal de YouTube. De hecho, fuimos los primeros y aquí quiero reconocer a Roberto Rivero, que fue el primero que fue y me impulsó, porque fuimos los primeros en sacar una serie de recomendaciones para la interpretación a distancia, remoto, que le llamamos ISAD, Interpretación Simultánea Distante, que es el SI, que es Remote Simultaneous Interpretation, pero también hay Remote Consecutive Interpretation. Una de las cosas que tiene uno que hacer en cuanto a los precios, lo que estaba comentando y preguntando Donatella, es que normalmente las plataformas, cuando los contratan a uno o los intermediarios o agencias, yo también soy una agencia, lo que hace uno es preguntar, ¿cuánto cobras? Entonces, una de las cosas importantes es que a través de webinarios, seminarios y pláticas entre nosotros aquí en Estados Unidos, Canadá, estamos también con gente de Sudamérica y Centroamérica, es decir, ¿cuánto estamos cobrando? A nosotros, por ejemplo, en México nos ha partido muchísimo el superpeso, porque lo que estamos, se nos ha devaluado en aproximadamente un 30%, más o menos es lo que se nos ha devaluado, y estamos cobrando mucho menos en pesos mexicanos. Entonces, creo que es muy importante que en algún momento tengamos una unión y decir cuánto se está cobrando. O sea, eso es una cosa que siempre fue un tabú y que inclusive por el antitrust en Estados Unidos ya no se puede tener una tarifa fija. Entonces, lo que vale la pena es que tengamos grupos en que digan, se está cobrando por esto tanto, y que digan, ok, yo no cobro menos que eso. O sea, a ti te pagan lo que te dejas pagar. Sí, entonces eso es muy importante, no es tanto que te impongan, sino cuánto cobras y tú vas a decir, ok, la tarifa actual entre nosotros, el acuerdo entre nosotros es tanto. Y por eso es tan importante que estemos unidos en este tipo de conferencias, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Perdón por editorializar.
¿Quién seguimos? Seguimos con Dani Creo Llanes. que también Ok. algo muy importante y que justo nos abre mucho la perspectiva a los que están contratando aquí en México y en Latinoamérica es lo que nos mencionabas, Ana Pau, de que para empezar, que las certificaciones, por ejemplo, el CCHI y la otra, se pueden obtener aún sin estar en Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces creo que es una de las limitaciones que vemos, ok, pero en mi país no hay certificaciones que pueda hacer, ¿cómo logro subir, no? Entonces, creo que desde ahí ya nos estás dando información clave para quienes quieran también ahondar más en esta modalidad de la interpretación, el cómo prepararse, cómo certificarse y cómo poder aspirar a dejar de trabajar para esos terceros que son al final pues los que están teniendo peores condiciones, ¿no? Y que realmente puedan trabajar para la empresa en Estados Unidos o para la empresa en el país de origen que busca, como en la que estás tú, pues mejorar las condiciones de los intérpretes, que sean bien preparados, tener una buena remuneración, perdón, acorde también a lo que saben y a lo que hacen. Ujú. Entonces, desde ahí creo que es clave también lo que nos estás diciendo, de que no tenemos las puertas cerradas, ¿no? Por no estar en Estados Unidos o por no estar en Canadá, aún trabajando para estas empresas. Otra cosa que nos están preguntando, y esto es regresando muy a la base de qué es precisamente la interpretación comunitaria, la interpretación de video, nos preguntan ¿en qué tipo de situaciones se utiliza principalmente la interpretación por video? Y también si cuando no estás en call center, por ejemplo, estás como de guardia, esperando llamadas, esperando a que te entre un video, si tienes como el horario fijo, un poco más saber desde la base cómo funciona esta modalidad. Ajá. Sí, claro. Entonces, básicamente sí, o sea, el tipo es comunitaria, entonces a ayudar a las personas a recibir los servicios básicos que podrían recibir en su comunidad, ¿no? Entonces son eh, reuniones con los padres en las escuelas, son, como les comentaba, a lo mejor servicios residenciales, servicios de la ciudad, servicios de limpieza, pueden ser servicios sociales, sobre todo en estos países casi siempre hay asistencia económica para los migrantes, bancos de alimentos, albergues, entrada a clínicas, a hospitales, am, ayuda, muchas llamadas de asistencia económica, asistencia con los bancos, como la de vida diaria, diría yo, ¿no? Como cómo llevar a cabo la vida diaria. Sesiones migratorias, ese tipo de situaciones, llamadas de emergencia, literal emergencia, el 911, ¿no? La emergencia real. ¿Y cómo funciona? Sí, aunque estés en un call center, estás como en guardia esperando que entre la llamada. Entonces, en realidad es lo mismo. Pues estés trabajando en un call center o estés trabajando como freelance en tu casa o en una empresa, el modelo es el mismo. Hay un intérprete frente a una computadora conectado a una plataforma. A esa plataforma marca el médico, el maestro, el proveedor de servicio, solicita un idioma, la llamada le entra directamente al intérprete y ahí ya una de las dos partes conecta o le llama al LEP, a la persona que no habla el idioma local y empieza la llamada. Es en resumen cómo funciona. Antes de que se me olvide, Ana Paula, quería hacerte una invitación para que nos escribas en un máximo de 600 palabras, un pequeño artículo para la revista El Boletín de FIT Norteamérica, que tengo el orgullo de coordinar. Entonces, quisiera que tuviéramos algo y si también, si nos puedes poner algo sobre cómo cuáles son las entidades ante las cuales se pueden certificar para los call centers. Nos ayudaría muchísimo. Y Sí. también invitarte a que seas miembro del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, que no solamente somos los locales, sino tenemos mucha gente de fuera. Nos Claro que sí, encantaría. muchas gracias. Sí, sí, Eh, claro que sí.
Le damos la palabra ahora a Dani. Dani, por favor, tu cámara y dinos de dónde, en dónde estás, por favor. Eh, eh, Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. Dani. Ya, Dani. Ya. Muchas gracias. Agradecer a la ponente por tan brillante ponencia y bueno, el interés que yo tengo en participar en este evento es justamente porque yo trabajo como intérprete, pero en el ámbito de la lengua de señas. Si bien ha estado enfocado, ¿no?, el tema con respecto a lo que es la interpretación telefónica, creo que hay muchos principios que compartimos, ¿no? Principios Perdón, lingüísticos, Dani, principios ¿en dónde comunicativos. estás? ¿En dónde Yo estás, soy Dani? intérprete de La Paz, Bolivia, Ok, y es lengua de señas boliviana. lengua de señas boliviana. Ujú. Correcto, gracias. No, hacen gracias a ustedes y bueno, en primera quisiera tal vez pedir, ¿no? Gentilmente que podamos, no sé, de alguna manera lograr más de estos espacios para poder intercambiar experiencias, porque mucho de lo que se ha hablado ahora nos ayuda bastante a nosotros, ¿no? Tenemos todavía nosotros espacios y momentos en los cuales necesitamos bastante orientación y las experiencias que se comparten, por ejemplo, ahora son muy fructíferas para todos nosotros. Y tal vez una pregunta dirigida a nuestra compañera sería, ¿cómo poder lograr el tema de, no sé si la palabra sea pacificar, o el tema, digamos, de lograr un equilibrio entre lo que los usuarios, ¿no?, o sea, piden Te congelaste, Dani. Se nos congeló. y Ahí lo está ya. Perdón, Dani, ¿puedes repetir la pregunta? Me quedé entre pacificar entre lo que los usuarios piden. que No te escuché, Dani. Una disculpa. Dani, se nos cortó tu audio. No sé si quieras en el chat escribir tu comentario y ya lo responde Ana Pau para no entretenernos mucho. Porque nos quedan escasos 7 minutos. Sí, le Podríamos quiero dar hablar, la darle palabra a a Sofía. Sofía. Sofía Sánchez, Ujú. por favor, tu cámara y que nos digas desde dónde nos contactas. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Es que me veo un poco amarilla. Ahí está ya. Muy bien. Yo les hablo desde Tapachula, Chiapas, en México. Y bueno, creo que todo mi outfit y mi cero me delata, pero yo también soy intérprete médico y trabajo ya desde hace 2 años en este rubro. Yo originalmente soy traductora. Entonces, todo esto que me están, que al principio decían, de todo el tema de tal vez la arrogancia que hay entre los intérpretes de conferencias y tal, a mí como que me resonó mucho cuando lo que me dijeron en la carrera, que decían es que la interpretación, la traducción en general es un gremio bastante cerrado, pero es más cerrado todavía el gremio de la interpretación y extremadamente elitista. Y yo como que no lo alcanzaba a comprender, pero ya con esta ponencia creo que me quedó muy claro a qué se refieren. En algún momento me sentí aludida con todos los comentarios hacia la interpretación remota, porque pues sí, definitivamente yo lo entiendo, porque muchos de mis compañeros no tienen esta preparación. La verdad es que pero no por eso quiere decir que hagan un mal trabajo necesariamente, incluso son de los que suben a otros puestos y tal, porque tal vez esto de la interpretación en realidad no les apasiona tanto como a su servidora, tal vez, ¿no? Pero sí, definitivamente me sentí muy identificada con muchos de los aspectos. Habían cosas que yo incluso no conocía respecto al tema de la audición, por ejemplo, y definitivamente estoy pensando en hacer una cita con el audiólogo ahora, porque creo que es algo muy importante. Y yo fui la que comentó acerca del tema de la tremenda disparidad de los salarios. Y cuando hablaban de la salud mental, por ejemplo, yo le decía a mis amigos, mis familiares me ven y dicen, pero es que, ¿por qué dices que estás cansada si yo no veo que, pues estás nada más sentada? Y para mí es como que tan frustrante decir, no es que no tienes
no tienes idea. Y ahora que dicen esto, la carga vicaria, sí, evidentemente, o sea, sí han habido momentos en los que uno se siente sobrepasado por la situación, porque han habido momentos hermosos en los que estoy en la sala de partos y escucho que nacen los bebés, no los veo, pero los escucho, y los escucho llorar por primera vez y es como mágico. Y hay otros momentos en los que he tenido que dar la noticia de que su hijo murió. Entonces son situaciones muy difíciles que no siempre ni siquiera la empresa nos prepara como que para eso. Es más como que en el momento el médico te dice, oye, pasó esto, ¿qué onda? ¿Le entras? Y ya uno así como que, pues sí, claro, porque además como que casi que no te puedes negar. Menos en Sofía, esas ¿qué lenguas trabajas? inglés-español. Ah, ¿no Inglés-español y trabajas español. ninguno de los indígenas de tu tierra No, para los tamales de chilipín? no, 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 de chipilín, Bueno, no, 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 de no. chipilín que me encantan. Ah, ¿en Bueno, serio? ok, No sabía. Sí, sí, sí. muy buenísimos. Pues bueno, entonces con todo esto a mí me sirvió mucho y te agradezco mucho la conferencia. Aquí tenemos la costumbre de ustedear, disculpen porque somos muy así. Entonces, les agradezco mucho a todos porque hoy sé que esta carga que yo siento, como que estar de que es que ya siento que de verdad ya no puedo más con el shift. Antes hacía turnos de 12 horas y ahora no puedo con mi turnito de 6 horas porque se me hace imposible, el burnout me sobrepasó. Entonces, hoy sé que de hecho tiene una explicación, ¿no? Entonces, yo sé que me alargué mucho con esto y yo sí tenía una pregunta muy puntual que era acerca de las certificaciones. Sé que está el CCHI, pero no sé en tu experiencia, Ana Pao, cómo se puede, como yo trabajo para, pues, bueno, no voy a decir el nombre de mi empresa, porque no vaya a ser, pero ¿de qué manera se puede, por ejemplo, sé que tú vives en Canadá, de hecho, una de mis, de los planes era ir hacia allá. Entonces, ¿cómo puede uno, además de esta certificación del CCHI, qué otras certificaciones son válidas? Porque además él me decía, bueno, pues inténtalo y si no lo pasas no hay problema. Le digo, bueno, es que tampoco es que sean exámenes de 200 pesos, o sea, son a veces con la preparación y todo, una compañera me dijo que sí se le invirtió como 20. Entonces yo digo, vale completamente la pena, por supuesto que sí, pero sé que no es algo que esté disponible para todos, además, por esta disparidad, además que yo les decía del salario Estados Unidos-México, literal es una cuarta, quinta parte de lo que a ellos les pagan. Yo les digo, bueno, está bien, no me pagues lo que a ellos les pagas, pero por lo menos dame la mitad o 2/3 partes, bueno, no 2/3 partes, pero 2/4 partes, bueno, sí, la mitad de lo que a ellos les pagas, porque así no tengo que trabajar 12 horas para ganar lo que ganaría en un turno de 12 horas cuando lo podría hacer en 6, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto más o menos? Porque además, pues cuando hablamos de pedir a la empresa en el grupo de, oye, sabes que vamos a unirnos todos y a pedir un aumento, pues nadie quiere hacerlo, porque además nuestro contrato dice que en cualquier momento te pueden despedir sin ningún aviso, literal, te pagan los días hasta el día en que trabajaste y tan tan. No hay finiquito, no hay absolutamente nada, simplemente lo que trabajaste, pum, y adiós. Y se acabó este mundo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Híjole, la verdad es que sí, te entiendo perfecto. Es difícil. Los costos de las acreditaciones que existen hoy sí son elevados. Sí, no es que sean tan difíciles. En realidad, yo lo que he visto es que cualquier intérprete que tiene el nivel de experiencia que tú tienes lo puede pasar siempre y cuando veas lo que te piden. Entonces, creo que muchas veces todos estos exámenes son más que nada saber cuáles son los protocolos que ellos esperan y la terminología que se espera en el examen, y entonces son mucho más fáciles. ¿Es una inversión? Sí, sí es una inversión, pero le vas a invertir más si, si como que empiezas como a contratar como todos los cursos por separado y así. Yo creo que el objetivo principal sería buscar algún demo, que hay muchísimos en línea, de sus exámenes, de sus modelos y auto prepararse. Uno puede lograr llegar al cielo si tú tienes tus propias métricas y prácticas y prácticas y prácticas. Entonces sé que no siempre es factible pagar esas capacitaciones tan costosas que hay ahorita en Estados Unidos y ya voy a pagar un montón por la certificación, pero entonces mejor
vamos a aprender a buscar nosotros mismos cómo encontrar los tips, las técnicas, ¿no? Para poder crecer y hacerlo. Creo que vale la pena. Está también, lo puse ahí, el National Council for Interpreting in Healthcare, que también es muy buena. Es un poco más económica que la otra, pero sí creo que como dices, o sea, en términos de salario, pues va a tocar estar probando diferentes agencias y un día yo digo hacer las nuestras en México y hacer, de verdad, o sea, yo los motivo a todos, o sea, al final, acuérdense que vivimos en un mercado global y no podemos dejarle todo a un pequeño grupo y así como la conferencia empezó chiquitita y ahora está por todos lados y ha crecido, pues vamos a hacer nuestras propias agencias y vamos a crecer y vamos a meter nuestras propias clases en las universidades y quiero más gente con experiencia que quiera ser trainer y que ahora quiera compartir el conocimiento y que ahora podamos sumarnos a las grandes universidades y a buscar tener nosotros nuestras propias certificaciones en México. ¿Por qué no? Si gran parte de los intérpretes ahora vienen de América Latina, pues vamos a buscar, ¿no? Entonces, es el siguiente paso. Yo sé que hoy suena a sueño, pero creo que hay que abrir camino y sí, te recomiendo que lo busques, sigue buscando y practica. Perdón, no es sueño. Es algo que el CEMIC está trabajando con FIT Norteamérica y entre nosotros tenemos miembros de FIT Norteamérica, tenemos a la Universidad Intercontinental, la WIC, que es la universidad que está trabajando, y estamos preparando precisamente un protocolo para poder certificar juntos como una asociación que tenemos 42 años de estar formada y la universidad que los da y muy pronto les daremos sorpresas. O sea, México está creciendo en eso, estamos pensando muy seriamente y no es ningún sueño. O sea, ahora ya no nada más los intérpretes de conferencias se van a calificar si son AIC, si son tal, si son del CEMIC, si son de dónde, sino tendremos una certificación para otro tipo de interpretaciones. Así es que lo estamos preparando y por eso es tan importante tu contribución y le agradezco tanto a Tania que estuvo preparando toda esta conferencia y que hizo un trabajo espléndido. Así es que no es ningún sueño, pronto los sueños se hacen realidad. Así es Gracias, que muchas creo que gracias. ya hemos terminado, ¿verdad, Tania? Si te Sí, pido, por ya. favor, podrías cerrar tú agradeciéndole a Ana Paula esta magnífica conferencia y sobre todo yo te agradezco en particular la pisada de callos que le diste a todos los intérpretes. Gracias. Así es que yo digo buenas noches por ahora y te recuerdo que FIT Norteamérica está abierta para lo que necesites con nosotros y por favor te pido un artículo porque tiene que oírse la voz de ustedes, no nada más la nuestra. Prometido. Y gracias. Totalmente. Creo que siempre quedan muchas cosas en el tintero, quedan dudas, quedan charlas, queda lo que decíamos, ¿no? Que el tiempo no nos iba a dar absolutamente porque de esto hay muchísima tela de donde cortar, pero te agradecemos inmensamente. Por empezar, pues la apertura también, la disposición. Gracias también a este grupo de CEMIC Fit Norteamérica que nos abrió las puertas para poder hablar de este tema que teníamos muchas ganas de poner sobre la mesa. Y muchísimas gracias por compartir todo, Ana Pau. De verdad, creo que lo dejaste bastante claro, pusiste bastantes puntos sobre las I que se necesitaban. Así que te agradecemos muchísimo toda esta apertura, toda esta franqueza y pues dar esperanza también para esto que necesita y que va a desarrollarse gracias a todo el trabajo que se está haciendo también. Quiero agradecer también a las intérpretes que tuvimos, intérpretes de español a inglés. Tuvimos a Esther Álvarez y a Sharon Hall. Muchísimas gracias. Parte del trabajo no podríamos dar a difundir y a conocer todo esto si no fuera por ustedes. Y también tuvimos en lengua de señas mexicana a Vanessa González y a Rubí Maldonado. Les agradecemos muchísimo esta labor, que es tiempo donado por y para el gremio, y también pues agradecemos todo el trabajo que están haciendo. Sí, si me permiten
finalmente, gracias. Gracias a todos, gracias a las intérpretes de español, inglés, lenguas de señas. Gracias, Sergio. Gracias, Tania. Gracias a todos los aquí presentes. Somos uno, somos una comunidad. Vamos a unirnos, vamos a trabajar juntos y a crecer juntos y apoyarnos. De verdad, gracias. Y aquí estoy y lo que necesiten, aquí estamos, a echarle ganas. Muchísimas gracias. Déjenme tomar otra yo también. Muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia. Buenas noches a todos y a descansar. Dani, por favor, envíanos por correo lo que querías saber para que pasemos tu pregunta y que no nos falte, por favor. Muy buenas noches a todos y feliz mes de septiembre que empieza en unas horas.